Buenos días, bienvenidos todos a esta jornada de Territorios de Violencia, el crimen en América, que celebramos en Casa de América. Gracias a todo el público que habéis venido. Podréis volver sobre estas charlas y conferencias que tendremos en nuestro canal de YouTube. En primer lugar, tiene la palabra el director general de la Casa de América, León de la Torre. Muy buenos días. Les doy la bienvenida a Casa América, a la jornada Territorios de Violencia, el crimen en América, que organizamos junto con la Universidad Complutense de Madrid. Quiero saludar en primer lugar a Esther del Campo, decana de la Facultad de Ciencias Políticas, y a todos los ponentes que nos acompañan hoy y que van a participar en las diferentes sesiones. Esta jornada de hoy, que durará todo el día, tiene como eje central uno de los grandes temas que atraviesa la actualidad en América: la violencia. No se puede entender ni analizar el continente sin poner en el punto de mira el papel que la violencia tiene en toda la región y observar cómo incide en todos los aspectos, en la población, en las políticas públicas, en la economía, en el fenómeno migratorio, en las fronteras, en el medio ambiente, en todos los aspectos de la vida de las personas en ese continente. Y eso es lo que nos hemos propuesto en esta jornada de hoy, en la que comenzaremos tratando el tema de la violencia desde una perspectiva geopolítica, para luego ir abordándolo en sus diferentes dimensiones, como la política, la criminalidad organizada, por supuesto, la medioambiental, el feminicidio, etc. La inseguridad y la violencia son dos variables claves que hay que contextualizar para conocer en profundidad América en su conjunto. Por ello son necesarios análisis y debates como los que van a tener lugar hoy aquí, para abordar los retos a los que las sociedades y los estados se enfrentan y tratar de vislumbrar qué se puede esperar en un futuro próximo y qué se puede hacer, sobre todo, y cómo se puede cooperar para enfrentar este desafío. Aunque las cifras de criminalidad son a veces desalentadoras, el otro día un ministro de Relaciones Exteriores de un país centroamericano que tiene fama de ser muy tranquilo nos contaba cómo habían aumentado las cifras de criminalidad en su país, que habían aumentado en 50 veces en menos de 10 años, la cifra de homicidios solamente. Pero también son notables los avances que se han hecho en las últimas décadas para proteger a la ciudadanía y afianzar políticas de seguridad para el conjunto de la población. Esperamos que las conclusiones que de aquí salgan contribuyan a plantear algunas posibles soluciones y alternativas. Casa de América, en su compromiso constante para abordar la realidad latinoamericana con una visión abierta, constructiva, rigurosa, sigue trabajando para dar voz propia a Latinoamérica y fomentar los vínculos entre España y América, entre Europa y todo el continente americano. Hoy, precisamente, muchos de los protagonistas de la jornada son expertos y analistas latinoamericanos que han venido de diferentes países de América o que residen aquí. Su visión, unida a la de otros analistas o investigadores que hoy nos acompañan, aportarán un conocimiento profundo de la situación que nos permitirá identificar la raíz de los problemas y el tipo de medidas que podrían ayudar a resolverlos. Quiero agradecer nuevamente a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense su colaboración en la organización de esta jornada y a todos los ponentes venidos de América o ya residentes en España que participan en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Esther del Campo, decana de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Igual que el director de Casa América, yo quiero comenzar estas breves palabras agradeciendo a Casa América contar siempre con nosotros, una institución académica, una universidad pública, para poder organizar este tipo de actos. Muchísimas gracias, director. Siempre, como le decía al principio, esperamos que esta colaboración, esta cooperación institucional siga realizándose en un futuro. Por supuesto, quiero agradecer también la valentía de abordar un problema que en muchas ocasiones es desatendido en la región por cuestiones de contextualización política, pero que realmente es un problema de enorme importancia. Con anterioridad, es decir, en años anteriores, en muchas ocasiones también este problema se circunscribía a algunos países de la región.
es decir, Colombia, algunos países centroamericanos, algunos territorios mexicanos, efectivamente tenían índices de criminalidad y situaciones de violencia o tasas de homicidio muy por encima de algunos otros países de la misma región. Yo creo adivinar en esas palabras que decía el director que estábamos hablando de Costa Rica, que efectivamente era un país relativamente tranquilo, pero que en los últimos años se ha visto también afectado por un incremento de la violencia y de la criminalidad. Es decir, podríamos decir incluso que la criminalidad, la violencia, la inseguridad se ha convertido en uno de los fantasmas que recorre la región prácticamente desde norte a sur y que no hay ningún país de América Latina, incluso del Caribe, que pueda decirse que está exento o libre, ¿no?, de este mal. Por eso digo que abordar el problema y enfocarlo con profundidad desde diferentes perspectivas, viendo la importancia que tienen los territorios o viendo diríamos, el nuevo papel que cumplen las migraciones internacionales y también el impacto que ha tenido sobre la percepción de inseguridad, o viendo algo muy novedoso pero radicalmente importante, como son las cuestiones medioambientales, las cuestiones ecosociales, las transiciones que se están produciendo en la región y qué relación tienen con la violencia. O, por último, y también me parece extraordinariamente relevante, la relación que se produce entre violencia, inseguridad y la propia violencia contra las mujeres, el feminicidio, que efectivamente también había estado presente en la región y en algunos territorios de manera muy importante, pero que tampoco se había abordado en profundidad. Como señalaba el director de Casa de América, efectivamente, la tasa de homicidios en la región es una tasa muy importante. Yo he visto cifras que van un poco, diríamos, en la dirección de estamos sobrepasando, si quieren, los niveles de criminalidad con lo que nos habíamos encontrado. Pero no solamente es eso, sino que cuando preguntamos a los ciudadanos latinoamericanos, el 43% concibe al problema de inseguridad y al problema de violencia, en muchas ocasiones no solo de violencia criminal, sino de violencia, diríamos, relacionado con la inseguridad ciudadana, como uno de los principales problemas. Por supuesto, siempre por encima o siempre por debajo, de acuerdo, de la desigualdad o de los problemas económicos que atraviesan nuestras sociedades. De igual manera, y esto es muy interesante, dicen los ciudadanos latinoamericanos, el 28,2%, que la democracia es una garantía para proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas contra la violencia y contra la inseguridad. Y en este sentido, además de todo este abordaje, tengo que decirles que la cuestión de la violencia, la cuestión de la inseguridad, se convierte en uno de los elementos fundamentales si nosotros queremos profundizar la calidad de nuestras democracias. Porque, lógicamente, la percepción de la inseguridad, es decir, que los ciudadanos perciban que la inseguridad se ha convertido en una característica intrínseca a sus sociedades, pues efectivamente hace que, de alguna manera, afecte a la eficacia y a la satisfacción con las instituciones democráticas. Y podemos advertir una clarísima relación, por ejemplo, también a nivel estadístico, entre personas que han sido víctimas de un ataque, por ejemplo, ¿no?, de una situación de violencia e insatisfacción con la democracia. Es decir, que realmente la violencia no es algo coyuntural, no es algo del contexto, no es algo que no tengamos que abordar en profundidad, porque se convierte en una dimensión estructural de nuestras democracias en la región. Y no solamente, vuelvo a decirlo, porque tengamos territorios en los que nosotros, el Estado de Derecho, no se pueda ejercer en plenitud o desarrollar en plenitud, sino porque muchas de las organizaciones que amparan la violencia, que promueven la violencia o que se benefician de la violencia, han logrado conformar, diríamos, órdenes sociales paralelos. Y podemos encontrarnos en algunos países de la región con el establecimiento de gobernanzas, ¿de acuerdo?, sociales que tienen mucho más que ver con ese orden social paralelo, ¿de acuerdo?, y poco que ver con el desarrollo de nuestras democracias. Por eso, de acuerdo, y termino ya, quiero felicitar de nuevo a los organizadores, a Casa de América, esperar que los profesores y profesoras que participan en estas jornadas, en este día, pues puedan discutir y ya alcanzar conclusiones relevantes que nos puedan servir. Y me encantaría efectivamente que nos compartieran esas conclusiones para poder seguir trabajando en esta dirección. Muchísimas gracias, director, por la invitación para poder participar y espero y les deseo que tengan un fructífero día de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Y a continuación vamos a dar paso a esta primera
conferencia, esta primera charla, va a estar con Nicolás Ceballos Trigoso, que es criminólogo y fundador del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia de Perú, y va a hablarnos de geopolítica de la violencia en América Latina. Cuando quieras, Nicolás. Yo les confieso que ha sido un reto tratar de enmarcar los elementos para la discusión inaugural de esta jornada. Y más allá de proponerles a ustedes datos y mapas sobre cómo se distribuye la violencia, el crimen organizado, los factores asociados en la región, la intención que tenemos ahora con ustedes es presentarles algunos conceptos e ideas que nos podrían ayudar a orientar a poder comprender cómo es que se viene configurando la violencia en nuestra región y cómo lo que vamos a ver a continuación de la mano de muchos expertos tiene cierto sentido a partir de la expansión de estos fenómenos en América Latina. Sin embargo, sí nos toca comenzar con una constatación concreta, ¿no? Hemos adelantado esto, ustedes deben conocerlo bastante ya. 3 datos que me parecen importantes para afirmar una idea que nos hable de un protagonista de este proceso en nuestras regiones, ¿no? Hablamos primero de que América Latina tiene el 9% de la población mundial, pero 34% de los homicidios. Hay una enorme concentración de los homicidios del globo en la región que nos acoge a nosotros, ¿no? Además, y un poco lo adelantaba también, hablamos de tasas de homicidio que están muy por encima del promedio, o sea, 3 veces más el promedio, 21.5 por cada 100.000 en la región, con países que tienen 40 por cada 100.000, con países en crecimiento. Perú, por ejemplo, es un país que tenía una tasa de 5, debe estar ordenando ahora las 2 cifras actualmente, y con un crecimiento continuo en varios países. Ecuador es una muestra de ello. Uruguay es una muestra de ello. Uruguay, que parecía como un país bastante pacífico, bastante tranquilo en términos de violencia, ha saltado unas cifras bastante preocupantes. Pero dentro de todo esto, tal vez lo más relevante y el punto de partida de esta discusión tiene que ver con quién es el actor protagónico de este proceso. Y el crimen organizado es un actor ineludible en esta discusión. El 70% de los homicidios están vinculados a actividades criminales y el 50% de ellos están vinculados a crimen organizado. Entonces, sin duda alguna, si queremos hablar de violencia, tenemos que poner en el centro de atención a este actor criminal organizado, estructurado, que viene dinamizando bastantes actividades delictivas en nuestros países. A partir de estas constataciones, a mí me interesa a ustedes proponerles ideas en función de 3 grandes bloques de discusión, ¿sí? La primera de ellas tiene que ver con las economías y mercados ilegales como los enormes motores de la actividad delictiva, criminal y violenta en nuestros países. Es importante comenzar a mirar este aspecto como un aspecto importantísimo. ¿Por qué? Porque nos jala un poco fuera de la discusión sobre la delictividad en sí misma y nos lleva a la lógica económica detrás de esta violencia. Los intereses económicos, una economía política inclusive posible como plano de discusión dentro de estos abordajes. Segundo, les propongo también conversar sobre cómo se ha ido transformando progresivamente el fenómeno criminal organizado en nuestros países, en función de romper algunas lógicas prejuiciosas, digamos, en torno a algunas estructuras criminales verticales, centralizadas, muy herméticas, y comenzar a comprender cómo se configura una nueva forma de organización criminal en nuestras regiones, bastante más compleja por la forma en la que se está organizando actualmente. Y tercero, y esto es una cosa muy puntual que es retadora, porque propone una discusión contrasentido a lo que siempre se ha venido discutiendo sobre el Estado, ¿no? La figura de Estado fallido aquí no aparece entre interrelaciones no por gusto, sino en función de una discusión que proponemos y creemos que puede ser muy útil para estos espacios de intercambio. Idea número 1, se nos corrió un poquito acá, estos son 16, 14, 16, 18, 22. Hablemos primero sobre mercados ilegales. Y lo que estamos visualizando en el globo es una continua expansión y crecimiento de la demanda global de commodities ilegales, commodities regulados. Hablemos básicamente de 2 importantes. Cocaína. En el año 98 teníamos en el mundo aproximadamente 14 millones de consumidores de cocaína. Los últimos datos nos dicen que al año 22 efectivamente tenemos 22 millones de consumidores. Hemos aumentado un 30% la cantidad de personas consumiendo de forma habitual cocaína, lo cual significa una demanda mucho más intensa sobre los países productores. No en vano, Perú, Colombia, Bolivia, que somos quienes producimos cocaína, hemos visto en estos años una progresiva expansión de los cultivos de hoja de coca, con lo que eso implica en términos de daños ambientales y comunitarios también.
pero además una expansión también en la lógica de producción de cocaína, no solamente relativo al crecimiento de los cultivos, sino también a las tecnologías que se usan para poder producir cocaína. La cocaína, las dinámicas de producción son cada vez mucho más eficientes, pueden sacar mucho más alcaloide de menos hoja y eso permite que los circuitos estén abastecidos muy dinámicamente. Entre el 2021 y 2022 ha habido un crecimiento aproximado de 35% de la capacidad productiva, lo cual es gigantesco, es una explosión grandísima, ¿no? En gran medida, las medidas tomadas en Colombia han tenido impacto en esto, porque Colombia ha roto su lógica de trabajar en la aspersión de hoja de coca cultivada ilícitamente, y eso también tiene mucho que ver con ello. Pero en países como Perú, en países como Bolivia, sobre todo como consecuencia de la pandemia, donde se suspendieron actividades de control de hoja de coca, eso también ha implicado que haya un crecimiento exponencial grande. Pero también tiene que ver con que zonas como Europa, Estados Unidos, siguen consumiendo bastante, pero a la par otras latitudes como África y sobre todo en mismo Sudamérica hay mayor demanda de consumo. Hoy Brasil es el segundo consumidor más importante de cocaína, superando inclusive a Europa. Y eso es interesantísimo porque está a la vuelta de la esquina de Perú, Bolivia y Colombia, lo cual logísticamente hace la lógica mucho más dinámica. Pero además de eso, lo que está ocurriendo también en la región es que tenemos nuevas rutas de comercio ilegal de cocaína. ¿Por qué? Porque como consecuencia del refuerzo del control en la zona, en el marco atlántico, entre Colombia y Estados Unidos, lo que ha decidido el narco es pasarse al Pacífico, porque es fácil, porque es rentable, porque es manejable y porque es logísticamente viable. Se espera que con lo que está haciendo el presidente Noboa en Ecuador, eso pueda mutar nuevamente y Perú sea un espacio de acogida de esa cocaína que sale hacia Norteamérica y también llega hacia aquí. Segundo elemento clave y un tema que está creciendo con mucha importancia en la región es la minería ilegal, sobre todo aurífera, sobre todo de oro. Y eso tiene que ver con una demanda también global importante en torno al precio del oro. Estamos en cifras récord globales, el precio de la onza. $2.300 por onza es una cifra muy rentable, muy interesante. Y lo que ustedes ven a continuación en este gráfico es tal vez la evidencia más importante de cómo estamos creciendo en la lógica del crimen de producción ilegal de oro en nuestros países. La cifra en rojo es lo que se produce formalmente, lo que se reporta como producción. La cifra en negro es lo que se exporta. Hay un hueco del doble, sin explicación alguna. Colombia, Perú, Bolivia, Brasil exportan 3-4 veces más de lo que producen sin ninguna explicación racional de dónde viene. Bueno, sin ninguna explicación formal. Racional es bastante racional de dónde viene, ¿sí? Y eso tiene como consecuencia que en la región se han comenzado a constituir enclaves de minería ilegal muy intensos. Son 7 enclaves reconocidos por algunas investigaciones periodísticas con 49 zonas afectadas por esta minería en 5 países de la Amazonía. Pero sobre todo hay un asunto crítico aquí que es la proliferación de empresas importadoras que tienen muchas indicaciones y muchas evidencias de persecución por temas de lavado de activos y minería ilegal, pero que a pesar de ello operan sin ningún problema en Brasil, Bolivia, Perú, sin ningún reparo porque no tienen ninguna contingencia en esos lugares. Entonces, esto es importantísimo comenzar a mirarlo porque estamos hablando de que, y hemos hablado a estos días con los colegas en el mundo, yo no conozco, y si me conocen ustedes me ayudan, no conozco ningún golden rush en el mundo que ya se haya acabado con una política de intervención. Por lo general se acaba cuando se acaba el oro. ¿Cierto? Entonces, es un tema preocupante porque a diferencia de cocaína, a diferencia de otros productos, el oro sigue ahí, y el incentivo sigue ahí, y los precios no están aquí, sino están aquí. Eso es un tema importantísimo a mirar. ¿Por qué partimos de esta figura? Lo que están viendo ustedes aquí es un resultado de una investigación que hicimos sobre cocaína en el Perú. Es la cadena de suministro de cocaína en el Perú, la publicamos con gracias a Carolina hace unos años en Argentina. Pero que nos habla de cómo se estructuran estos mercados y esa mirada es importantísima en el sentido de que salgamos de la mirada de lo ilegal y comencemos a mirar la lógica, la racionalidad económica de todas esas actividades. Y veamos cómo se constituyen estos encadenamientos progresivos de valor en función del abastecimiento global de insumos como la cocaína, de bienes como la cocaína, como el oro, como la madera, como el contrabando, como las armas, como los animales, como las personas. Porque en torno a esos circuitos hay un montón de actividades encadenadas, que tienen una secuencia lógica de agregación de valor, pero que además hay un tema particular, y sobre todo en general en el globo, muchas de esas actividades no son ilegales, o son informales, o son legales, lo cual siempre deja cierto margen de maniobra para que el mercado ilegal funcione y abastezca adecuadamente. Entonces, además del incentivo que implica la rentabilidad del producto, hay espacios de maniobra pequeños, puntuales, que permiten que esto se pueda manejar. En el oro, por ejemplo, el oro es legal.
se regula el origen del oro en algunos países. Pero ese margen de legalidad es fácilmente vulnerable, difícilmente controlable, porque las exportaciones legales de oro son importantes para nuestros países también. En el caso de la cocaína, Bolivia y Perú tenemos claro nuestra política respecto a que el hoja de coca es tradicional y hay que respetarla. Pero eso sigue siendo un margen importante para poder tener cierta capacidad de maniobra para poder cultivar hoja de coca en nuestros países. Y tercero, esto es clave, ¿por qué? Porque nos permite hablar también de cómo eslabones, actividades como estas pueden deslocalizarse en nuestros países y operar de forma simultánea. Eso es importante. Y vuelvo un poco a la mirada que les quiero proponer aquí, que es salgamos de la mirada sobre lo ilegal y pensemos en la actividad económica en sí misma para comprender qué cosa se desarrolla en su lógica de trabajo. Primera idea sobre economías ilegales. Segunda idea tiene que ver con cómo se configuran estas transformaciones contemporáneas en torno al crimen organizado. Este es el único mapa que he traído hoy día, se los prometo, no hay más mapas. Los demás mapas seguro que los van a ver con los demás ponentes. Pero me parece importante que hagamos un mapeo rápido de quiénes son las principales organizaciones, no para hablar mucho en profundidad sobre ellas, sino para ver el panorama que tenemos, ¿no? Hay muchas más, sin duda alguna, pero las más protagónicas en la agenda pública son más o menos estas. En México, Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, Salvador, la llamada Salvatrucha. Ecuador tiene dinámicas emergentes muy críticas asociadas al tráfico de drogas, sobre todo vinculado a los cárteles mexicanos a partir de los Lobos, los Choneros y los Triguerones. Venezuela, el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles son actores protagónicos. En Colombia, la ELN, los grupos armados organizados residuales. Y en Brasil, Comando Vermelho y el primer comando de la capital. Esto es clave, ¿por qué? Porque son, digamos, las grandes estructuras regionales que de alguna forma u otra articulan la dinámica del crimen organizado en nuestros países. Pero no estamos, en este caso, hablando de una estructura vertical que controle la actividad criminal en cada país, sino que tiene dinámicas, diversas. Por ejemplo, en el caso de los ecuatorianos, los Lobos, Choneros y Triguerones trabajan en tráfico de drogas, pero en la zona norte, en la triple frontera con Ecuador y con Perú y con Colombia, también están involucrados muy activamente en minería ilegal. Y eso lo vamos a ver seguro en algunas discusiones sobre fronteras. En el caso del Comando Vermelho, Brasil, están vinculados en sus países a extorsión, asaltos, secuestros y demás temas, pero en países como el nuestro son brokers de narcotráfico y de la madera ilegal y también de la minería ilegal. En Colombia ocurre lo mismo, Venezuela, toda la movilización y desplazamiento migratorio de sus redes criminales en torno al Tren de Aragua ha hecho que se involucren en muchas actividades criminales, sobre todo urbanas, extorsiones, todo delito predatorio, ¿no? Extorsiones, secuestros, asaltos, trata de personas y demás asuntos, pero también en algunos lugares se ha comenzado a ver evidencia de estos vinculados a minería ilegal, vinculados a tala de madera en algunos espacios también. Entonces, lo que importa en esto es que tenemos un parámetro interesante de varias organizaciones, pero cuando voltean a nuestros países, se soportan sobre algunas actividades clave. Esto que les muestro aquí es un poco cómo está transformado en nuestra mirada la dinámica local de estas organizaciones en nuestros países. Lo que tienen ustedes en negro es lo que pasaba antes de la pandemia. Si queremos usar algún corte, digamos, analítico que nos ayude a comprender mejor esta figura, ¿no? En función de algunos delitos básicos, hurtos, robos, asaltos, extorsiones, secuestros, tráfico de tierra, tráfico de drogas, minería y trata de personas, lo común era encontrar que una división más o menos clara entre lo que era delincuencia común y lo que era crimen organizado. Organizaciones criminales. Asaltos, robos, extorsiones, asaltos, robos y hurtos eran materia de delito común y de extorsiones hacia adelante era mucho más protagónico a través de organizaciones criminales, sobre todo enfocada en públicos mucho más grandes, digamos, empresarios, actores mucho más, más visibles, digamos, de alguna forma, ¿no? Y era mucho más clara también la lógica de división entre el homicidio y el sicariato. Lo que hemos ido evidenciando en algunos países, sobre todo en la región, en la parte de Sudamérica, sobre todo en los países andinos, es una emergencia de algunos fenómenos organizados distintos, que tienen que ver con estos pequeños grupos criminales denominados por nosotros como bandas, que han hecho, en cierta medida, democratizar la violencia y el crimen en algunos escenarios, acercar mucho más esta violencia y crimen hacia los espacios más menudos. Entonces, por ejemplo, los secuestros, extorsiones y asaltos, que antes uno observaba que ocurrían con grandes empresarios, ocurren con pequeños emprendedores. Al dueño de un comercio local le dejan una munición diciéndole tienes que pagarme 50 euros semanales o esta munición se puede transformar en un homicidio. Entonces, es interesante en el sentido de que cómo se ha comenzado a fragmentar la dinámica de esas actividades criminales que antes veíamos concentradas en algunos espacios un poco más grandes y concentrados, digamos, y ha comenzado a enfocarse mucho más en algunos actores mucho más menudos, mucho más cercanos. Y eso enlaza perfectamente con la idea de seguridad ciudadana que tenemos, ¿no? Porque ya no es el gran empresario, no es un episodio aislado, sino es parte del cotidiano que encontramos que es secuestro, extorsión
organización está muy cerca de los ciudadanos de a pie, como les decimos en algunos casos. Y en segunda instancia, la presencia cada vez más clara de organizaciones transnacionales, que no se resume solamente a esas actividades criminales, pero que se han encontrado en el tráfico de drogas, en la minería ilegal, en la trata de personas, en la tala de madera, un bastión muy intenso de producción de recursos económicos, muy intenso y muy fácil además, porque hay muy poco control y muy poca vigilancia. Y hay un soporte crítico en torno a eso, sobre el tráfico de armas. En la región andina tenemos una discusión muy complicada sobre cómo se movilizan las armas de algunos de nuestros países a partir de carencias de control. En el caso de Ecuador, ustedes vieron lo que ocurrió hace unos meses en torno a esta toma de Guayaquil. Municiones, granadas, fusiles, venían de Perú de los comercios legales y algunos de las Fuerzas Armadas con desviaciones que nadie explica hasta el momento. Pero digamos que esta transformación es clave porque lo que estamos visualizando es una presencia, por un lado, más grande de lo transnacional en nuestros territorios, no como asentados en específico, pero sí presentes de alguna forma en lógicas transaccionales. Y segundo, la expansión, y esto tal vez es la parte más crítica, de bandas, organizaciones pequeñas que están mucho más cerca de la gente aplicando sus labores criminales, ¿no? Cuando hablamos de esta intervención local, hablamos de una lógica bien interesante porque no estamos mirando solamente la figura de la presencia de la organización criminal en sí misma, del Tren de Aragua, del Primer Comando de la Capital, asentado como una sede sucursal en Lima, en México, en Montevideo, en Santiago, sino hablamos de una lógica muy transaccional con estas organizaciones locales. Y esto es tal vez la parte más compleja de todo. Lo que ustedes ven aquí al costado es un listado de las bandas criminales y organizaciones criminales detectadas en los últimos años en Perú, las principales que han sido detectadas y capturadas y desarticuladas. Y lo que vemos en esta lógica es que hay una multiplicidad de organizaciones que operan en muchos espacios dentro del territorio nacional. Esto que ven aquí también nos pasa con Chile. En Chile también hemos conversado mucho con colegas chilenos y el panorama es semejante. Son pequeñas organizaciones locales que terminan teniendo con las organizaciones matrices, digamos, lógicas transaccionales. La presencia de un Tren de Aragua en la localidad lo que hace es o combinarte a participar activamente en tu lógica de trabajo o contratarte. Seguro que están tomando, los nombres son peculiares, hay que reconocer, nuestra policía es bien creativa para poner nombres. No sé si en los demás países también son así de creativos, pero en todo caso es bien pintoresco la forma en la que lo denomina. Pero lo importante aquí es justamente visualizar cómo es que estas organizaciones tienen que ver con muchos delitos además. Varios delitos, no solamente tienen presencia local en varios espacios, sino que además se dedican a muchas cosas. Trata de personas, extorsión, secuestro, contrabando, todo lo que esté disponible y todo lo que sea negocio es más o menos manejable en estos contextos. Importante, a partir de esta figura, comenzar a pensar en algunos patrones claves de organización criminal que explican cómo nos estamos configurando en términos de delincuencia organizada en nuestros países. Lo que ven ustedes aquí al costado es un siguiente paso del diagrama, el flujograma que mostré hace unos momentos. Es un panel de sistema del tráfico de cocaína en nuestros países. Lo que ustedes ven en la lista, en las columnas de los rectángulos son las actividades encadenadas, desde la producción de hoja de coca hasta su exportación. Y lo que ven al costado estas bolitas son actores que en simultáneo operan en cada eslabón. O sea, lo bacán es que tú puedes ver varios actores vinculados a una misma actividad operando en simultáneo. ¿Por qué esta mirada es importante? Porque lo que ustedes están viendo sombreados son casos judicializados y detectados por inteligencia de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Acá, ¿qué es lo importante? Que comenzamos a mirar que las organizaciones no se dedican a toda la cadena, sino se dedican específicamente a una actividad, un eslabonamiento concreto de 2, máximo 3, 4 actividades criminales dentro de actividades de la cadena de suministro de forma puntual. Entonces, no hablamos de una lógica de configuración vertical, organizada, jerarquizada, sino de compartimentos estancos, compartimentos específicos, el manejo territorial de algunas actividades concretas y que nos lleva a una discusión sobre algunos patrones clave para entender cómo nos estamos configurando actualmente. Uno, hablamos en este caso de estructuras de segmentos. Hablamos de una enorme dispersión de sistemas criminales con segmentos bastante territorializados y acotados específicos en torno a cómo se organizan estas estructuras. De hecho, es un tema que trabajamos con los amigos de Prosegur, por eso es que Seguro Puerto ya lo tiene alguna noción de lo que estamos hablando ahorita. Segundo, hablamos de redes acéfalas en términos de jerarquías regionales. No hay una presencia, digamos, un control absoluto de parte de la jerarquía regional, un control absoluto del Tren de Aragua o del Primer Comando de la Capital, eso no ocurre,
Pero a nivel local eso sí ocurre. La estructura criminal sí tiene un asentamiento local muy estrecho y muy formal y muy cerrado, muy de jerarquías, pero para controlar este apartado específicamente, no todo el recorrido, sino una cosa muy específica. Tercero, en esa misma mirada tenemos un enfoque de control territorial muy acotado. No hay capacidad de expansión territorial de esas pequeñas organizaciones. Ellos controlan un distrito, un barrio, una parte del departamento, compiten o en todo caso se redistribuyen los espacios, lo cual es muy interesante para no generar competencia y confrontación. Pero además eso ofrece en muchos países como los nuestros cierta pax mafiosa, ¿no? Porque hay esa no competencia y esa gestión del espacio permite que convivan. Y de hecho, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con fenómenos como el Tren de Aragua, es que aparecen como articuladores, coordinadores de esa distribución. El Tren de Aragua termina siendo como un espacio que define, tú te vas a encargar de este distrito, tú de esta zona, tú de este negocio. Entonces, su lógica no es de jerarquía, de control, sino de redistribución y articulación territorial de estos actores, ¿no? Y esto tal vez uno de los puntos más importantes es el tema de los vínculos transaccionales. ¿Por qué? Porque la vinculación no es jerarquía. Yo no pertenezco al Tren de Aragua, yo le vendo. Y cuando comenzamos a ver ese elemento contractual, comenzamos a romper ese paradigma de la organización vertical o estructurada, organizada, donde coger a la cabeza implica que todo se caiga. No, porque finalmente alguien más puede venderme. Y mejor aún, alguien más y muchos más me van a comprar. Porque ahí, vuelvo a los elementos anteriores, una enorme demanda global de madera, de oro, cocaína y demás productos controlados. De contrabando, el mercado de contrabando en América Latina mueve 210 millones de dólares al año, lo cual es realmente grande, y las utilidades que generan son de 10 veces más de lo que se invierte. Eso es un tema muy potente. Pero además hay un sexto elemento que tiene que ver con la prisión. Si un elemento es transversal a cómo ha evolucionado el crimen organizado en la región, es la cárcel. Es la cárcel. Lo cual es paradójico, porque se supone que es el espacio máximo de control del Estado. No obstante ello, la génesis de la transformación y la configuración contemporánea, la génesis de la coordinación y articulación, la génesis del intercambio, digamos, del crimen organizado en nuestros países, es la cárcel. Brasil, la emergencia de los primeros comunes de capital es básicamente penitenciaria, el Tren de Aragua ni qué decir, en El Salvador también hablamos, en fin, todos los países de nuestra región están, además de sobrepoblados, que es una preocupación seria, están sirviendo como espacios de control, incluso de provisión de servicios. En Perú, por ejemplo, y no sé si ocurre en otros países también, hemos encontrado call centers de extorsiones dentro de la cárcel, maravilloso, es emprendedurismo al máximo, ¿sí? Entonces, y la facilidad es que tú puedes tener un teléfono y 20 chips. Eso hace que tu negocio sea mucho más rentable porque guardar un teléfono es sencillo, guardar un chip es 50 veces más sencillo, ¿no? Entonces, encontramos espacios como ese dentro de la prisión que se opera con mucha libertad y mucha impunidad. Segundo elemento clave en torno a entender cómo se organiza esta dinámica del crimen organizado en nuestras regiones actualmente. Tercer elemento, y aquí voy a plantear algunos temas que pueden sonar un poco polémicos porque van a contrasentido de lo que generalmente hemos hablado sobre el Estado. Y yo sí pongo, en nuestro equipo, sí me ponemos en duda la idea de ese Estado fallido, ese Estado que no tiene la capacidad de controlar. Creemos que no es tan cierta esa mirada, ¿no? Algunos datos que nos ayudan a plantear esto, ¿no? La información te dice que en 22 de los 35 países de la región ha crecido el crimen organizado y en 20 de ellos ha retrocedido la capacidad de control del mismo. Datos de GITOC, ustedes deben conocerlo, datos buenísimos de indicadores de crimen organizado. O sea, la gran mayoría de los países no solamente ha crecido, sino que han perdido la posibilidad de tener algún tipo de reacción, la resiliencia. Los cuerpos de seguridad y justicia tienen menos posibilidad de poder responder ante estos fenómenos criminales. Sin embargo, cuando uno voltea a ver sus políticas de seguridad, siempre cumplen las metas. Siempre radican todo lo que tienen que erradicar, siempre incautan todo lo que tienen que incautar, siempre detienen a todos los que tienen que detener. Es maravilloso. O sea, todos cumplen la meta, a pesar de que todas las evidencias dicen lo contrario. Pero cuando viene el reporte del año, de la política antidrogas, de la política de trata, de la política de oro, de la política de lo que fuera, la meta siempre se cumple. Les conversaba con Carolina y con otra colega el día de ayer, por ejemplo, una cosa que a mí me parece interesantísima, ¿no? En este escenario donde es evidente la expansión del crimen organizado y evidente que los flujos económicos están muy activos y dinámicos en nuestros países, solamente 2 países de la región están en la lista negra de la GAFI, del lavado de activos. 2. ¿Por qué? No han cumplido con todas las recomendaciones correspondientes. Eso quiere decir que todos los demás países
donde se produce enormes cantidades de cocaína, donde se produce sin explicación un montón de oro, donde se moviliza un montón de tráfico de armas, cumplen con las regulaciones de lavado de activos globales. Entonces, es un llamado de atención. De repente hay cosas ahí que no estamos comprendiendo del todo, pero sí es llamativo que dos países, además Haití y Jamaica, que están en las condiciones tal vez más complejas de la región en términos de violencia organizada, criminal y de funcionamiento del Estado, que solamente dos países estén incumpliendo de alguna forma estos listados, es llamativo cuando existe en nuestra región un enorme y evidente flujo de dinero ilegal que se moviliza con absoluta libertad, pero, curiosamente, cumpliendo todas las recomendaciones de política contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Cómo se hace? Que me lo cuenten, por favor. Creemos que es clave mirar esto a partir de algunos escenarios. Escenario número uno y importante, y que vamos a comenzar a llegar hacia donde quiero caminar con el asunto del Estado fallido, es, número uno, hay una lógica de punitivismo performativo. ¿Sí? Aquí hacemos el amague de que estamos castigando. Y esto va contra el sentido de la lógica punitivista que se discute en criminología, ¿no? Que América Latina ha girado el giro punitivo de América Latina y mucho más penas y más temas, que sí, hay cierto sentido en eso. Pero cuando miramos un poquito más los detalles nos damos cuenta de que ese punitivismo incluso es performativo, es mostrar que estamos castigando. Es construir una enorme cárcel, arrastrar a un montón de personas y hacer un super reel para Instagram para que todo el mundo vea que estamos deteniendo a los criminales. Pero cuando uno voltea a mirar, esa detención termina con un criminal arrestado o detenido en un centro de coordinación del crimen organizado. En algunos casos en un resort para uno de esos sujetos. Porque van a lugares donde están sus amigos, son más o menos cómodos, ciertas libertades, ciertas prerrogativas que no son que no son racionales en un espacio penitenciario, ¿no? Pero lo que sí hemos visto en la región es, en general, todos tienden a querer ser el Bukele local, ¿no? Todos quieren ser el más mano dura, el más intenso, o en todo caso mostrar performativamente que cumplen con esa función de perseguir de forma intensiva a la delincuencia. Segundo elemento, lo conversamos más o menos en broma hace unos momentos con Valvanera, una cosa, lo único estable en la región, y sobre todo en países como andinos, es la crisis. Siempre estamos en crisis política, ese es un tema crítico. Pero cuando hablamos de esa crisis política, una cosa que suele ocurrir es que esas crisis terminan generando dos incentivos negativos para los liderazgos políticos. Incentivo negativo uno es que a quien hay que debilitar lo más posible es el sistema de seguridad y justicia, porque es el que va a investigarme. Entonces, si yo mantengo a la policía, mantengo al Poder Judicial, mantengo a la Fiscalía en condiciones precarias, es mucha menor posibilidad de que pueda detectar o perseguir algunas actividades delictivas mías o de la gente de mi entorno. Y de hecho, en segunda instancia, el primer elemento de negociación con otros actores tiene que ver con, oye, mírate mi casito, pues, ¿no? Mírate mi proceso, mírate mi investigación. Y eso no siempre opera a partir de detener o de descabezar estructuras de persecución pública o de persecución penal, sino de financiarlas. Este año no todavía presupuesto. Continuamente, el Poder Judicial, en el caso peruano y en muchos países también, tiene déficits enormes presupuestales durante toda su gestión. Y eso afecta la sobrecarga procesal y afecta naturalmente la posibilidad de perseguir. Pero eso siempre se ve agudizado ¿con qué? Con el asunto de crisis política. Muchos de nuestros países, cuando cambia el presidente, cambia el ministro del Interior y cambia el ministro del Interior, cambia también el jefe de policía. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todas las ideas estén siempre alineadas y todo funcione de forma organizada como debería ser. Tercer elemento, y ese elemento es un poco más complejo de discutir también, tiene que ver con las precariedades. Y aquí tiene que ver con una decisión consciente, al menos como hipótesis nuestra, del Estado de decir, hay cosas que no voy a poder hacer, así que mejor no me meto. Está demostrado que las crisis económicas a nivel globales han tenido un impacto menos intenso en América Latina porque la mano de obra que dependía de las actividades económicas legales se fue fácilmente a la informalidad y a la ilegalidad. Si no fuera por los aplicativos, como, no sé si aquí tienen Rappi, Globo, o estas actividades de Uber Eats, si no fuera por esos aplicativos, tal vez esa lógica migratoria venezolana en los últimos años hubiera sido mucho más intensa, porque esos aplicativos han terminado siendo espacios de recojo informales de una mano de obra muy calificada en muchos casos, en países donde no había posibilidades de poder tenerlos, de poder acogerlos. Entonces, nuestra informalidad termina siendo en algunos casos una informalidad bastante consciente. Países como los nuestros tienen márgenes de 20-25% del PBI no explicado. Nadie sabe de dónde vino esa plata, esa producción. Bueno, vino de la informalidad.
Y en muchos casos también viene de ilegalidad. Pero hay decisiones que son conscientes sobre eso. Pero hay una decisión mucho más compleja que tiene que ver con la recaudación. Y vuelvo al gráfico que puse hace un momento del oro, ¿no? La producción y la exportación. Esa exportación paga impuestos. Esa importación paga impuestos. Entonces, controlarla afecta a la recaudación. Si yo le pongo coto al ingreso de oro de Bolivia a Perú, hay oro al cual no le voy a poder cobrar impuestos. Hemos tenido conversaciones con agentes de aduanas en algunas zonas fronterizas con Bolivia, con Colombia, donde nos dicen, oye, mis rates mis metas de recaudación están en función del oro boliviano. Claro, que viene de Perú y entra y reingresa. Y de hecho, yo soy un recaudador exitoso en función de que eso es más o menos dinámico. Entonces, hay detrás de esto una decisión consciente. Y a partir de esta idea nosotros queremos proponer algunas discusiones clave. Y de hecho la tendencia general es siempre decir el Estado es fallido, el Estado ha fallado. O'Donnell, y hablemos de cómo el Estado no ha funcionado, y sus precariedades, sus dificultades, y no tiene presencia. Y hablamos de un Estado débil y un Estado fuerte. Hablamos de que existen retadores del Estado, de que hay un conjunto de organizaciones criminales que están enfrentándose al Estado de forma continua para poder sacarlo del territorio y controlarlo absolutamente, y de poder capturarlo y entrar al poder político y demás temas. Pero cuando volteamos a mirar un poco la práctica, hay algunas discusiones que nos llevan a pensar si es tanto así o es un tema más de diseño, de pensar el Estado diseñado en función de la posibilidad de fallar cuando me conviene, cuando me funciona. O cuando realmente mejor te lo encargo a ti para no hacerlo yo porque no tengo cómo hacerlo o no quiero hacerlo, o me da cierto margen de maniobra para poder sobrevivir, ¿no? Hay tres autores que me parecen a mí maravillosos. Uno es Giraudo y Luna, es un texto muy interesante sobre cómo un Estado puede tener una política de Estado clara sobre un tema en particular, pero poder operarla de forma diferenciada en los territorios donde se asienta. Ponemos un caso claro, en el caso de la erradicación de hoja de coca. La erradicación de hoja de coca en el Perú es una política transversal, intensísima, con direcciones políticas muy marcadas. Pero hay zonas donde se erradica y zonas donde no. Se erradica en una zona del Alto Guayá, que es la selva norte del Perú. Ahí la erradicación ha sido permanente, estable, incluso en contextos de violencia política muy intensos, con una presencia muy sostenida, con cooperación norteamericana muy fuerte. Pero en otras zonas donde la producción de hoja de coca es mucho más intensa, el Estado ha dicho, no, acá es muy problemático. Acá hay mucha violencia. Entrar aquí puede generar costo social. Un momentito. Has entrado a erradicar en la zona norte de la Amazonía peruana, en contextos donde efectivamente era muy violento y muy peligroso. En otros lugares que eran más o menos parecidos no ingresas porque, no, acá sí es violento. No, acá sí es peligroso. No, acá mejor no lo hacemos. Entonces, hay una decisión racional de decir en qué lugares presiono de acuerdo a mis capacidades y competencias y posibilidades. Entonces, este alcance territorial es un alcance territorial dispar en función de precariedades, sino a partir de decisiones, a partir de intencionalidades políticas. Y eso tiene que ver mucho con lo que Catherine Boone habla, sobre todo en el caso africano, sobre cómo el diseño de las políticas públicas permite poder manejarnos de forma irregular de acuerdo a nuestras conveniencias. Negociar para poder entrar o no negociar para no poder entrar. Si el espacio político local asociado a minería ilegal me ha dado el soporte político para poder llegar al Congreso, para poder llegar a la presidencia, en ese lugar yo no controlo. Pero tengo que cumplir una meta, sí, claro, cúmplela en otro lado. Al final del año vas a reportar que erradicaste tanto. Pero ese lugar no ha sido erradicado. Entonces, eso explica por qué en algunos lugares se puede actuar con enorme impunidad y con enorme libertad, a pesar de que año tras año la meta de erradicación y de control se cumple. Y cuando mandamos el informe a UNODC, check, estamos bien, nos va maravillosamente. Pero además hay un tercer elemento, aquí me excedí de pretencioso porque dije 3 sectores maravillosos. El último texto es mío con un colega, así que disculparán la pretensión. Hay una discusión que nos parece interesante que es vigilar y performar, refraseando a Foucault, ¿no? Efectivamente, hacemos un poco el amague de que estamos vigilando y mostramos a todos que estamos vigilando. Pero es una vigilancia muy performativa. Porque en torno, por ejemplo, a la minería ilegal, en torno al oro ilegal, en torno a la madera ilegal, hay una serie extensísima de mecanismos de control administrativo y penal. Pero todos se cumplen. Entonces yo despliego un enorme aparato de vigilancia de lo administrativo para regresar papeles. En la frontera Puno con Bolivia instalo una enorme infraestructura de control aduanero que cumple y le recargo ahí la mejor tecnología. Le compro todos los drones habidos y por haber. Escáneres, biométricos, todo lo que se pueda. Este es mi perímetro, el contrabando pasa por acá y por acá. Pero el espacio es maravilloso, es lindo, para la foto es perfecto. Hemos performado muy bien. Ese lugar
presenta tasas de incautación espectaculares. Desde que hemos invertido en esta nueva infraestructura, hemos triplicado nuestra capacidad de control del contrabando en nuestro país. Claro, se ha quintuplicado el contrabando o el ingreso por otros territorios, ¿no? Es un tema importante porque hay una tendencia muy grande a vigilar y performar. Pero todo esto es importante, ¿por qué? Porque cuestiona la idea de un Estado fallido. No es que el Estado falle porque está mal hecho, sino que está, en muchos casos, pensado para eso, organizado para eso, diseñado para eso. Diseñado para decirte, oye, acá cumplí. Y para dejar que muchas cosas pasen por el costado de esa linda y hermosa infraestructura que hemos construido para algún tipo de control. Ideas de cierre que quiero compartir con ustedes como abriendo un poco esta discusión. Además, confiando que tenemos una calidad de ponentes maravillosa y que sin duda alguna esto puede ayudar a sumar esa discusión. Idea número 1, tenemos que comenzar a mirar las economías ilegales desde sus propias lógicas comerciales y sus propias racionalidades. Hay que soltar un poquito esa mirada sobre lo ilegal como lo ilegal y comenzar a pensar en lo ilegal como negocio. El gran motor de la violencia en la región es el mercado ilegal, la economía ilegal. No es una ideología. Estamos en nuestros países y en Perú en un debate fuerte actualmente sobre el uso de la violencia de parte del crimen organizado. ¿Qué han hecho? Han comenzado a desplegar unas prácticas que son de corte terrorista, ¿no? Han volado torres de luz, le ponen granadas a los empresarios y la gente dice es terrorismo. Pero si uno mira con más detalle qué está ocurriendo, el acto puede ser terrorista, pero la finalidad es otra, es el dinero. Y cuando ponemos ese elemento en la ecuación, gira de forma sustantiva lo que estamos viendo como problema o como sustancia de nuestro problema en nuestros países. Elemento número 1. Elemento número 2, sí, efectivamente el crimen organizado se ha posicionado como un actor crítico en nuestra región, pero no estamos hablando del clásico crimen organizado que Netflix nos vende, ¿no? No estamos hablando del gran patrón del mal, no estamos hablando del gran cártel, estamos hablando de una cosa aún más peligrosa, una enorme dispersión de pequeñas estructuras, de pequeños grupos, de individuos. Un sistema muy complejo, muy difuso, muy disperso, pero a la par muy violento, porque tiene la necesidad de competir con un inmediato muy cercano, tiene la necesidad de sobrevivir en un espacio muy acotado y tiene muy pocos recursos, efectivamente, para poder hacerlo. Entonces, hablamos de lógicas transaccionales y sistemas muy dispersos y muy complejos, pero frente a ello tenemos un Estado que está diseñado para perseguir al patrón del mal. Nuestros sistemas de seguridad y justicia, nuestros sistemas de inteligencia son muy efectivos para detectar a ese gran cártel, a ese gran capo de las drogas. Pero la gran menudencia es imposible de asir. ¿Por qué? Porque es muy dispersa, porque es muy difusa, porque es muy resiliente. ¿Sí? Eso es un tema que también es clave en discutir en estas configuraciones. Entonces, claro, cuando hablamos del tren de Aragua, el tren de Aragua sí, pues es un factor, un elemento peligroso, pero más complejo es la forma en la que se relaciona a nivel local con las estructuras criminales en los diversos países. Porque siempre hay alguien disponible. Si no es disponible, coaccionable, que se puede contratar o que se puede convertir en parte de ese circuito de distribución o de acción criminal. Y tercero, sí sostenemos y sí proponemos una discusión sobre la idea del Estado fallido en función de pensar en un Estado que performa continuamente y por inercia, que muestra que siempre logra sus objetivos, pero que tiene la posibilidad siempre de negociar, de vigilar, de mostrar que cumple sus objetivos, de cuando viene Naciones Unidas a decirle, oye, ¿cómo estás trabajando? Bien, acá todo está bien, tranquilo, no te preocupes. Pero cuando volteamos a ver las realidades concretas, nos encontramos que hay muchos márgenes de impunidad y de manejo y flexibilidad bastante intensos que afectan ya de forma sostenida no solamente nuestro crecimiento, nuestra democracia y demás aspectos de funcionamiento como sociedades. Entonces, hemos querido proponerles algunas ideas para animar un poco el debate de ahora. Más allá de poner mapas y datos, me van a disculpar, no es muy nuestra lógica de trabajo, pero sí poner algunas ideas que puedan ayudar a complejizar la discusión, ¿no? Creo que puede ser un aporte simpático para esta jornada que maravillosamente la Casa de América organiza para nosotros. Nada, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta para el ponente, os pedimos que levantéis la mano y os identifiquéis y así podemos hacerlas. Buenos días. Bueno, quería darte la enhorabuena, creo que ha sido excelente presentación y yo siempre hago esta pregunta en cualquiera de los asuntos y probablemente la trataremos en nuestra mesa, ¿no? Pero ¿cómo resolvemos el problema de la violencia? Hablas del papel del Estado. ¿Vamos a ver una América Latina diferente en un medio
largo plazo? Es decir, ¿tiene solución? Vaya, qué pregunta. Tenemos una hora más para responder esa pregunta. Mira, a mí no me gusta ser fatalista. No me gusta ser fatalista. Yo creo que hay algunos espacios donde se han conseguido resultados interesantes en función de responder hacia el crimen organizado. Hay experiencias que han servido bastante, que están muy enfocadas en algunas prioridades, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso hemos trabajado durante muchos años un asunto llamado megaoperativos, que era una lógica muy de control bien quirúrgico en torno a organizaciones criminales, que permitió desarticular a muchas de ellas durante un periodo intenso, pero que implicó un trabajo muy articulado entre policía y fiscalía. Claro, el problema es que en muchos de nuestros países esa vinculación es casi imposible, porque no se quieren mucho, ¿no? Es una relación muy intensa. Yo honestamente me propuse no ser fatalista, pero creo que en los próximos 10 años no veo un horizonte muy prometedor en torno a cómo esto se va a configurar, menos aún porque estamos entrando en una lógica, y ahí vuelvo a lo político, muy de demagogias punitivas. Pero ese punitivismo, incluso demagógico, es bien performativo, ¿no? Más allá de lo que todos quieren en sus países un Bukele local, incluso en el caso de Bukele es un tema bien particular, ¿no? Hay conclusiones bien específicas. Pero en general yo no veo que en los próximos 5 o 10 años vaya a cambiar de forma muy positiva estas miradas, ¿no? Lo siento, la respuesta es... Hola, ¿qué tal? Una pregunta, porque no sé si tal vez he llegado como 5 minutitos tarde y a lo mejor has hablado de ello y no estaba, pero me gustaría saber tu opinión sobre la capacidad que tiene la violencia y el crimen organizado para infiltrarse en las instituciones públicas y en la política en América Latina y cómo eso se puede combatir, porque creo que a la larga se va creando una especie de cultura política de la violencia o del crimen que es muy difícil de erradicar. Me viene un poquito a la cabeza la ciudad de Río de Janeiro, de cómo los milicianos básicamente han contaminado todas las instituciones públicas a nivel municipal, pero incluso del Estado, ¿no? Incluso gran parte de la familia Bolsonaro tiene vinculaciones con los milicianos y creo que incluso es uno de los grandes problemas de la crisis que está sufriendo en este sentido Ecuador, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco qué papel juega, sobre todo en lo que has comentado hacia el final, de cómo el Estado negocia, vigila y hace su performatividad. Gracias. Tu pregunta es buenísima porque vuelve un poco a la discusión que hemos planteado inicialmente de salir un poco de la mirada de lo criminal y más de la lógica económica que tenemos. Y ahí la invitación es a mirar lo siguiente. Claro, tendemos a decir que el Estado es capturado por el crimen organizado, ¿no? Que las redes criminales tratan de meterse en el Estado para poder controlarlo. Pero si uno voltea y mira otras actividades económicas, ¿no pasa lo mismo? O sea, las grandes corporaciones no hacen lobby para que su normativa sobre la regulación les flexibilice su dinámica económica. Las grandes corporaciones no financian por lo bajo la postulación de algunos candidatos para que asuman ciertos liderazgos políticos locales o nacionales. Entonces, claro, cuando volteas un poco el orden y sacas el elemento central, el asunto criminal, y comienzas a mirar la parte económica, te das cuenta que la dinámica es la misma. O sea, no es muy distinta, ¿no? Nosotros solemos, bajo esta perspectiva, saltar un poco de la mirada de la captura, de la cultura política, y hablar mucho más de lógicas de oportunidad delictiva. Y lo que sí encontramos es que esas precariedades propias de los sistemas de partidarios, por ejemplo, generan un montón de vulnerabilidades posibles para que el crimen organizado pueda infiltrarse, para que el crimen organizado pueda tener algún tipo de acción y participación activa en esto. Pero el asunto es que esas vulnerabilidades también son funcionales para las economías legales. Entonces el problema es cómo controlas uno sin controlar el otro. O sea, la presencia, por ejemplo, de 25 candidatos presidenciales en un país, es, además de absurda, está diseñada así. Es posible, porque requieres un margen muy pequeñito de firmas para poder inscribir tu partido. Pero eso permite que también entren en la fila no solamente lo ilegal, también lo informal y también lo legal. Entonces, claro, la discusión tiene que ver mucho con sacarnos un poco la mirada de que lo ilegal es lo que persigue negativamente las cosas y ver cómo ese diseño es funcional para que esto opere. Hicimos ayer la analogía justamente sobre el tráfico, el comercio de insumos químicos en muchos países. Quienes hacen mayor presión para que los insumos químicos o precursores tengan cierta flexibilidad no son las organizaciones criminales, son las industrias legales. ¿Por qué? Porque el precursor tal es usado en la minería. Si lo controlas, el costo de la operación se va al techo. Y si se va al techo, la producción va a ser menos rentable a pagar menos impuestos. Entonces, claro, tú aceptas en cierta medida que tal insumo químico ingrese con cierta flexibilidad, porque si no afectas tanto a lo ilegal como lo legal. Y lo legal sí te hace presión pública con mucho más claridad. Entonces,
Creemos nosotros que habría que romper un poco esa mirada desde solamente lo ilegal, suspender un poco esa mirada de lo ilegal, no digo anularla, suspenderla progresivamente para entender cómo esos diseños terminan siendo funcionales en un sistema mucho más completo, donde lo legal también cumple una función bastante protagónica, bastante visible, ¿no? ¿Quieres hacer las dos preguntas y responde? Vale. Bueno, muchas gracias. A mí hay una cosa que yo desconozco totalmente y me gustaría saber cuáles son los índices de criminalidad en Cuba, porque es mucho más conocido toda la cuestión, digo, a mí como ciudadana de a pie, todo lo que es Colombia, México, ¿no? Digamos, lo más conocido, pero no sé cómo está en general, ¿eh? No digo solo a nivel de crimen organizado, sino en algo, por ejemplo, como feminicidios, ¿no? Digo como la violencia en general. Esa era un poco mi pregunta. Sí, buenos días, gracias a Casa de América y gracias a usted, Nicolás Ceballo Trigoso, que de una manera, claro, para mí bastante técnica y rápida. Y soy peruana y yo quisiera saber lo que es el tren del agua, no lo he entendido, eso es uno. Y segundo, voy a centrarme puntualmente en lo que es Perú en mi pregunta. Yo estoy acá 22 años y allá siempre ha habido robos, menudencias, pero ahora, como usted lo ha hablado del crimen organizado, de los asaltos, de toda esa retafila de formas de delinquir, me asusta. Y no quisiera tocar a otro país, pero cuando nos reunimos los peruanos en federaciones acá en Madrid, dicen, no, pero es que se han venido los venezolanos y tenemos tanta población de venezolanos y esos son unos sanguinarios, son unos malvados. Bueno, lo ponen. Entonces yo quisiera su opinión real y sincera. Gracias. Respondemos sobre Cuba. A mí también me agobia esa pregunta. Y creo que a más de uno en esta mesa nos agobia la pregunta porque no conocemos muchos datos sobre lo que pasa en Cuba en muchas cosas, ¿no? Si alguien más tiene información sobre eso, bienvenida. Ojalá tengamos la oportunidad de conocer un poco más de detalle de lo que se tiene ahí. Me encantaría poder responderle, pero no tengo cómo. Sobre el tren del agua, sí, creo que algunos colegas van a hablar un poco más en detalle sobre eso, así que yo voy a suspender un poco esa respuesta para que tengan la oportunidad de hacerlo. Además, seguro lo van a hacer mucho mejor que yo, porque es el tema específico de algunas de las mesas. Pero sí quiero aludir a ese elemento migratorio, ¿no? Y sobre todo en el caso venezolano, pero creo que durante todas las olas migratorias que han habido en los últimos 30 años, siempre el protagonista de esta ola migratoria ha sido el peor del mundo, ¿no? Cuando los peruanos nos fuimos del Perú a Argentina, Chile, acá a España, Estados Unidos, decían lo mismo. Decían lo mismo de nosotros, que éramos con adjetivos un poco más gruesos que no voy a usar por respeto a todos, pero ha ocurrido siempre con los venezolanos, con los peruanos, con los colombianos, con los ecuatorianos, con todos los que se han movido de sus países, la lógica ha sido la misma. No existe, al menos en nuestro caso, ningún solo dato estadístico que justifique o que diga, que sostenga que la presencia migratoria de los venezolanos en el caso peruano haya incrementado la violencia criminal en nuestro país. No existe ni un solo dato que lo sustente. Eso es importante que lo tengamos. Pero sí es cierto que lo que han aparecido son nuevas modalidades, nuevas formas, nuevas maneras de organizar la criminalidad y la delincuencia, con ciertos márgenes de violencia, con otras formas de trabajar. Y un segundo elemento que sí es importante también ahí es la capacidad de desplazamiento. Un sicario extranjero, pero no solamente en el caso venezolano, sino extranjero en general, puede operar rápidamente en un momento y a los 3-4 días estar en Caracas, estar en Bogotá, estar en México, con mucha facilidad. Pero eso no tiene mucho que ver en estricto con su nacionalidad. Tiene que ver con que nuestras fronteras son cada vez más flexibles. O sea, no tiene que ver con que sea venezolano, sea mexicano, sea peruano, sea ecuatoriano, lo que fuera, sino que nuestras fronteras son más libres. Moverse de Perú a México es fácil, de Perú a Colombia es fácil, de Colombia a Ecuador es fácil porque la frontera requiere solamente el ID, el DNI para poder moverte. Entonces, hay elementos de por medio que no están muy asociados al hecho de que sea una ola migratoria crítica, que lo es definitivamente, pero que no tiene que ver con esa expansión de la criminalidad. Sí es cierto que hay nuevas modalidades, que hay nuevas formas de organización y sobre todo
Y hay un asunto que sí complica, con esto cierro para dar paso a la siguiente presentación, que sí complica un poco los sistemas de inteligencia, ¿no? La inteligencia criminal está muy basada en el arraigo de los delincuentes, en la posibilidad de capturarlo, detectarlo, que alguien los conozca. Una organización que tiene como origen un grupo migratorio más o menos fluido tiene esas dificultades porque ese sujeto no tiene arraigo. No tiene un lugar donde ha crecido, vivido, donde la gente lo conoce. Es más difícil de detectar y de perseguir. Entonces, hay sí elementos que sí son asociables a la migración, pero vuelvo y cierro con esto. No hay ni un solo dato que diga que la migración venezolana en la región, y especialmente en Perú, está asociada al incremento de la delincuencia criminal.